gracias. Bueno, en cuanto a la primera cuestión que me consulta, le comento, aparte de mi función como fiscal federal, hay otras dos personas que cumplen funciones como fiscales federales subrogantes en la Unidad Fiscal de Jujuy, que son el doctor Sebastián Jure y el doctor Carlos Colonese. Ellos actualmente cumplen funciones en la unidad fiscal. A la par mía, digamos, la única diferencia que yo tengo es que los tres tenemos a cargo algunas áreas de esta unidad fiscal. La única diferencia es que a su vez yo coordino la unidad fiscal. Pero ellos son fiscales como yo y desempeñan la misma función, más allá de que lo hagan en carácter de fiscales federales subrogantes. En cuanto al concurso 111, los dos fiscales subrogantes mencionados, tanto el doctor Jure como el doctor Colonese, se encuentran ternados en ese concurso 111 justamente, y de acuerdo a lo que conozco, la terna se encuentra en el Ministerio de Justicia. Ya ha sido elevada por la Procuración General al Ministerio de Justicia y reitero, ambos funcionarios se encuentran incluidos en esa terna en el concurso 111. De manera tal que eventualmente, si yo fuese designado en el tribunal oral, obviamente no es una decisión que a mí me compete quién me reemplazaría, pero entiendo que sería cualquiera de los dos fiscales que actualmente cumple funciones en la unidad que yo coordino. En cuanto a lo que usted comentó de que este honorable Senado de la Nación le dio el acuerdo al señor fiscal de distrito, al doctor Eduardo Villalba, y allí se comentó sobre esta causa, sobre un móvil de la Policía de la Provincia con hojas de coca. Dos cuestiones ahí que entiendo que debo diferenciar. En cuanto a esa causa concretamente de un móvil con hojas de coca, eso fue con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal, es decir, con anterioridad a mi función como fiscal coordinador de la unidad. Y esa causa no estuvo en la fiscalía que yo tenía a mi cargo, sino en la fiscalía del doctor Sebastián Jure. Si bien obviamente la conozco porque ha sido una causa pública, yo todavía no tenía... No recuerdo bien si fue con anterioridad a la entrada en vigencia o con posterioridad, pero estoy seguro que fue con anterioridad a mi función como fiscal titular de la unidad, ya que mi función no vino desde el mismo momento de la vigencia del código, sino con posterioridad cuando todas las oficinas nos unificamos en un solo edificio. Eso fue recién en abril del año 2021. Y esta causa con seguridad fue con anterioridad a esa fecha, de manera tal de que yo no podía tener injerencia en el trámite de esa causa, reitero, tramitaba ante otra fiscalía distinta. De todas maneras, usted, senador, también mencionó que esas hojas de coca habían sido luego distribuidas en una causa de resonancia a la propia policía. En realidad se trata de dos casos completamente diferentes. Este es un caso en donde, reitero, yo no tuve injerencia directa, y otro caso absolutamente distinto es el que hubo un pedido conjunto de los gobiernos de Salta y de Jujuy a las unidades fiscales de Salta y de Jujuy para distribución de hojas de coca para las comunidades aborígenes durante la primera época de la pandemia, cuando estaban completamente cerradas las fronteras. Los gobiernos, reitero, hicieron un pedido conjunto diciendo que, haciendo hincapié básicamente en la práctica ancestral del coqueo, tanto en Salta como en Jujuy, para los pueblos originarios, y para esto se solicitó si se podía hacer entrega para esas comunidades de hojas de coca que fueran productos de un secuestro. Esta situación, antes de ser analizada por las unidades fiscales de Salta y Jujuy, primero se les solicitó al gobierno de Jujuy, concretamente, que es lo que conozco por ser mi provincia, se les solicitó que explique de manera detallada, en caso de que se hiciese lugar al pedido, de qué manera se distribuiría esas hojas de coca, en qué cantidades, a quiénes, cómo se haría la custodia de las mismas y demás. Frente a esto,
el Gobierno presentó un protocolo por intermedio del Ministerio de Desarrollo Social diciendo de qué manera esas hojas de coca, en caso de ser otorgadas, se las acondicionaría en pequeñas cantidades para consumo personal, en bolsas que llevarían un sello específico diciendo que habían sido parte de esta entrega. Se controlaría toda la cadena, digamos, desde el lugar del depósito hasta la entrega, y sería exclusivamente para los pueblos originarios. Frente a esta aclaración y con este protocolo, desde las unidades fiscales de Salta y Jujuy se hizo una consulta con la Procunar, que es la Procuraduría de Narcocriminalidad que posee el Ministerio Público Fiscal a cargo del doctor Diego Iglesias. Se analizó la situación y fundamentalmente se tuvieron en cuenta algunas cuestiones. Principalmente la situación que vivía en ese momento el país y concretamente la provincia de Jujuy y Salta con el cierre absoluto de las fronteras. Se tuvieron en cuenta también las prácticas ancestrales y culturales de los pueblos originarios y lo que implica para los pueblos originarios el coqueo diario. Y también se tuvo en cuenta jurisprudencia sobre la materia. Fundamentalmente hay un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, es el fallo conocido como Coronel, en donde la Cámara hace una distinción clara en cuanto a lo que es un hecho ilícito vinculado al contrabando de hojas de coca y el coqueo propiamente dicho, y habla ahí de el coqueo como tal es una actividad absolutamente inocua y que no puede ser asimilada a un hecho delictivo como sería el contrabando de las hojas de coca. Es por eso que en este contexto, considerando fundamentalmente esos tres parámetros, la situación que se vivía en ese momento con las fronteras, la realidad de los pueblos originarios y la práctica ancestral del coqueo y la jurisprudencia reinante en la jurisdicción, ya que luego del fallo Coronel vinieron otros fallos en idéntico sentido. Frente a esa circunstancia es que de manera conjunta las unidades fiscales Salta, Jujuy y la Procunar, a cargo del doctor Diego Iglesias, resolvimos otorgarle una cantidad de hojas de coca que habían sido secuestradas exclusivamente con ese fin y bajo el cumplimiento del protocolo al que hice referencia. Luego, al menos en lo que es Jujuy, que es lo que conozco, el Gobierno remitió a la Fiscalía todas las constancias de cómo habían sido envasadas esas hojas de coca, a quienes habían sido entregadas. Tenemos el registro de qué cantidad se entregó a cada comunidad aborigen, bajo qué circunstancias, y la cadena de custodia desde el lugar del depósito hasta, reitero, la entrega a los miembros de estas comunidades aborígenes. Todo eso fue debidamente controlado, al menos en la provincia de Jujuy, y fue la única oportunidad en que se realizó dicha actividad, ya que primero que no hubo otro pedido de similares características y segundo que luego, bueno, ya superándose al menos parcialmente la situación de pandemia, las circunstancias se modificaron. En cuanto a la tercera pregunta del señor senador, con respecto a esta conocida causa, como usted dijo, de plantación de marihuana, dos cuestiones que me interesaría remarcar. Tal como usted bien lo dijo, se trata fundamentalmente de un caso de cultivo de marihuana a gran escala con fines de comercialización. Todo el cultivo, sin excepción, todo el cultivo se encuentra en territorio de la provincia de Salta. Si bien la finca en su totalidad tiene una parte en la provincia de Salta y una parte en la provincia de Jujuy, el lugar de esa finca que era utilizado para este cultivo delictivo o ilícito se encontraba en su totalidad en la provincia de Salta, de manera tal que por las reglas de competencia territorial correspondía que intervengan las autoridades federales de la provincia de Salta. Sin perjuicio de eso, el Ministerio Público Fiscal, como usted bien lo sabe, señor senador, permite una actuación conjunta entre los fiscales, algo que no está permitido en el Poder Judicial, sí está permitido, es más, y es aconsejable que así sea en el Ministerio Público Fiscal.
de manera tal que la Unidad Fiscal de Jujuy ha colaborado en todo momento con la Unidad Fiscal Salta para medidas o diligencias probatorias que se han llevado adelante en el marco de este caso y también para llevar adelante las detenciones que se ordenaran como consecuencia del hallazgo de esta actividad ilícita. Esto, reitero, a modo de colaboración, respetando este principio de actuación conjunta que la propia ley orgánica del Ministerio Público Fiscal así lo establece, más allá de que territorialmente por competencia correspondía que intervengan las autoridades de la provincia de Salta. Por último, en cuanto a lo que menciona de esta impugnación tardía y una denuncia que habría hecho la señora Robles ante el fiscal de distrito, el doctor Villalba, y qué trámite tendría la misma, yo tuve un conocimiento informal acerca de esta supuesta presentación de la denuncia. Frente a esa situación, obviamente, me contacté inmediatamente con el doctor Villalba y el doctor Villalba me dijo, esto fue la semana pasada, que si bien la señora Robles había pedido una audiencia con él le otorgó la audiencia, ella fue al despacho del doctor Villalba, el doctor Villalba le explicó cuáles eran las circunstancias de su caso y la señora Robles no presentó ante el fiscal de distrito ningún tipo de denuncia. Eso me lo dijo formalmente el doctor Villalba la semana pasada, de manera tal que por esa razón yo no tengo conocimiento de ninguna circunstancia expresa, ni mucho menos me corrieron vista, ni un descargo, absolutamente nada, ya que, reitero, el doctor Villalba me dijo que simplemente le consultó acerca del caso y que no presentó ningún tipo de denuncia ante la Fiscalía de Distrito que él conduce. Gracias, señor senador. Gracias.